Saludos a todos. En esta conferencia vamos a abordar la introducción a los sistemas de radiocomunicaciones. Para este caso utilizaremos las conferencias del profesor Oscar Martínez y el profesor Israel Zamora. Vamos a abordar los conceptos elementales relacionados a los sistemas de radiocomunicaciones y su desarrollo cronológico. Analizaremos los pros y los contras de las comunicaciones inalámbricas con respecto a las alambradas. Presentaremos los aspectos relevantes relacionados con la clasificación, servicios y gestión del espectro radioeléctrico como alternativa para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Abordaremos el marco histórico, los términos y definiciones fundamentales, los esquemas de un sistema de radiocomunicación, los elementos de un sistema, por qué las comunicaciones inalámbricas comparado con las alámbricas y el espectro de frecuencias, en su definición, clasificación, servicio y administración del mismo. En cuanto al marco histórico, en 1820, Hans Oster experimentalmente descubre los campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas. También en esta misma fecha, André Ampère cuantifica esto como la ley que lleva su nombre. 10 años después, Joseph Henry descubre que campos magnéticos variables producen corrientes eléctricas, pero no publica su descubrimiento. En el mismo año, Michael Faraday descubre el mismo efecto en forma independiente y formula la ley que lleva su nombre. Luego, 34 años después, en 1864, James Clerk Maxwell desarrolla sus famosas 4 leyes de campos electromagnéticos. En 1887, Heinrich Hertz detecta las ondas electromagnéticas predecidas por las leyes de Maxwell y hace las demostraciones iniciales prácticas de radiocomunicación. En 1896, Marconi inventa el primer receptor inalámbrico y en 1897 se patenta como el telégrafo. En 1921, la radiodifusión comercial se introduce en Detroit, Estados Unidos, en la banda de 2 MHz. Para 1933, la Comisión Federal de Comunicaciones autoriza la asignación de 4 canales en la banda de 30 y 40 MHz. Para la Segunda Guerra Mundial, obliga el desarrollo del espectro esparcido. En 1947, AT&T introduce el concepto celular. Como podemos observar, después de la Segunda Guerra Mundial se dio un salto abismal en cuanto a las comunicaciones. Esto es porque se invirtió tanto para poder tener la ventaja bélica con respecto a las comunicaciones, que el salto permitió llegar al teléfono celular más rápidamente. En 1963, AT&T demuestra el primer sistema celular. En 1981, NMTS aparece en Escandinavia. En 1983, el Advanced Mobile Phone System aparece en Chicago. Para 1985, el Total Access Communication System aparece en el Reino Unido. Para 1991, primera validación de TDMA e introducción de la tecnología microcelular. Y para 1992, algo que ya conocemos todos, la tecnología GSM se introduce en Alemania. 2 años después, la tecnología CDMA inicia pruebas. En el 94, el Personal Digital Cellular aparece en Tokio, Japón. Para 1997, la banda ancha CDMA se desarrolla en Corea. Para 1999, la Unión Internacional de Telecomunicaciones decide los sistemas de comunicaciones como WCDMA. Para el 2001, se inician los servicios de WCDMA en Japón. Para el 2003, se crea un nuevo protocolo
llamado WiMAX. Para 2005 se instaló el primer sistema WiMAX. En el 2008 la ITU especifica los requerimientos para el estándar 4G. En el 2009 aparecen en Escandinavia los primeros servicios de la tecnología LTE. Para el 2010, Japón y Estados Unidos despliegan este tipo de tecnología. Para el 2011 se espera que 3GPP finalice la estandarización de LTE Advanced. Y en Nicaragua los avances que se dieron fue el inicio de la compañía BellSouth. En 1996, esta misma compañía introduce TDMA. Para el 2002 se entra a trabajar Sercom y Enitel y introduce la tecnología GSM. Para el 2002 la empresa BellSouth introduce la tecnología CDMA. Para el 2006 se introduce la tecnología GSM y para el 2006 Enitel adquiere la operación de Sercom y se consolida como Claro, hasta la actualidad que ya ofrece servicios también de 4G. La radiocomunicación son todas formas de telecomunicaciones que se realizan mediante el uso de ondas electromagnéticas. Se caracteriza por el movimiento de los campos eléctricos y magnéticos y requiere del proceso de modulación de la señal. El proceso de modulación consiste en superponer la información a transmitir sobre una onda electromagnética soporte denominada portadora, generando de este modo una onda modulada. ¿Para qué se hace esto? Como sabemos que el aire es un medio dispersivo, si yo trato de transmitir mi voz tal y como es, aproximadamente dentro de unos 200 a 300 metros ya no se va a poder escuchar nada de ella. Sin embargo, si aumentamos la frecuencia, esta onda puede viajar a una mayor distancia. El problema es que esta frecuencia mencionada, el oído humano no la puede percibir, por ende es necesario demodularla. Existen diferentes escenarios en el entorno de las telecomunicaciones. Por ejemplo, la comunicación con línea de vista, que sería el primer escenario. La comunicación con línea de vista y reflexión en la Tierra, que sería el segundo escenario, en donde dos haces de comunicación está entrando uno directamente al objeto y el otro entra por rebote. La comunicación por difracción, que por ejemplo se da cuando la vegetación genera diferentes haces de la comunicación. La comunicación por difracción de un obstáculo agudo, que sería el cuarto escenario, y la comunicación por difracción en obstáculo doble, que sería el quinto escenario. Los elementos de un sistema de radiocomunicación son la señal deseada que yo quiero transmitir. Esta señal entra al modulador, el cual tiene una frecuencia de la portadora, tiene estabilidad en esa frecuencia, utiliza algún tipo de modulación, ya sea por ejemplo AM o FM, y tiene también un ancho de banda sobre el cual trabaja. Es decir, toma en el espectro electromagnético un ancho de banda específico. Esta señal se manda al transmisor, el cual tiene una potencia de salida, es decir, aumenta la potencia de la señal, tiene un número determinado de canales y de nuevo tiene un ancho de banda. Esto llega a la antena tiene una banda de frecuencia para la cual ella opera, posee un diagrama de radiación, tiene ganancia y también tiene polarización.
Además de esto, hay una señal de ruido que se le llama señal interferente que también entra al modulador, llega al transmisor, pasa a la antena y también se transmite al canal radioeléctrico. El canal radioeléctrico tiene las siguientes características: atenúa la señal que entra a él, la absorbe, tiende a desvanecerla, introduce un efecto llamado Doppler, provoca la despolarización de la señal y agrega ruido e interferencia a la misma. Entonces, la señal entra a la antena receptora, la cual posee las mismas características que la antena transmisora. Tenemos un receptor de radiofrecuencia, lo cual amplifica la señal recibida. Recordemos que esta señal ya viene con ruido, de modo que tiene un factor de ruido, que lo que hace es atenuar la cantidad de ruido. Luego tenemos un conversor de radiofrecuencia a frecuencia intermedia, que tiene características de selectividad, tiene una frecuencia de imagen amplificada, y luego pasa la señal a la demodulación. Tiene elementos de tipos de modulación y valores de señal a ruido o señal a interferencia. Y lo que obtenemos al final es una señal detectada, que es una interpretación de la señal deseada. Recordemos que la señal deseada se vio interferida por el ruido que había en el canal y por eso no se puede recuperar la señal original. En los elementos de un sistema de comunicación tenemos también la estación transmisora, que es el conjunto de equipos para el tratamiento y envío de la información, es decir, moduladores, amplificadores, filtros, cables y antenas. En la parte de la emisión tenemos el proceso de radiación de una onda modulada a través de un dispositivo de acoplamiento llamado transductor, con el medio denominado antena. El canal radioeléctrico tiene las características de que es el medio de transmisión asociado a las ondas radioeléctricas, pero introduce pérdidas, además de diversos tipos de perturbaciones como son la distorsión, el ruido y la interferencia. En la estación receptora tenemos el conjunto de equipos para el tratamiento de la señal recibida, es decir, antenas, cables, amplificadores, demoduladores y filtros. Y en cuanto a la cobertura, es el alcance útil de una emisión radioeléctrica, que depende tanto de la potencia, calidad y tipo de modulación de los equipos transmisores, como del tipo de intensidad de las perturbaciones del canal radioeléctrico, incluyendo señales parásitas o interferentes. Definiendo las estaciones radioeléctricas, tenemos que es el conjunto de uno o más transmisores o receptores, o la combinación de ambos, llamados transceptores, que son necesarios para el establecimiento de un servicio de radiocomunicación en un lugar determinado. Podemos ver en este gráfico que tenemos estaciones terrenales y fijas. Tenemos también terrenales y móviles. En este caso se está comunicando con los automóviles. Tenemos de naturaleza terrena, que en este caso sería esta antena que se está comunicando con el escenario 2, que sería la antena espacial. Y tenemos también algunas combinaciones de una y otra. ¿Qué hay con respecto a la calidad de un enlace, es decir, su sensibilidad? Este es el nivel mínimo de la señal que se debe recibir para obtener una determinada calidad en la comunicación. Recordemos que en una comunicación siempre va a haber ruido. Siempre que utilicemos el aire tiene inherente el término de ruido. Por ende, no podemos recibir una señal
pura, sino que siempre tiene algún tipo de distorsión. Entonces, desde la estación base, la señal es transmitida a una potencia determinada y lo que llega es una interpretación de la señal, más el ruido de interferencia. La distancia influye en cuanto al alcance y la cobertura de la señal, y la potencia mínima de la señal recibida para un correcto funcionamiento es lo que se determina como la sensibilidad. Es decir, si yo estoy en una llamada telefónica, ¿qué tanto ruido o interferencia yo puedo tener en el canal de comunicación para poder aún así entender lo que me está diciendo la otra persona al otro lado del teléfono? En cuanto a las comunicaciones inalámbricas, están relacionadas a las radiocomunicaciones. Esta consiste en la transmisión y recepción de voz y datos usando ondas electromagnéticas en el espacio abierto. La información desde el transmisor hacia el receptor es transportada sobre una banda de frecuencias bien definidas. Cada canal tiene un ancho de banda de frecuencia fijo y capacidad. A esto se le llama bit rate. Diferentes canales pueden utilizarse para transmitir información en paralelo o independiente. ¿Por qué se utilizan las comunicaciones inalámbricas? Esto es porque está libre de alambres o cables. Obviamente no en todo el sistema de comunicación, ¿no? No hay costos de instalación, es decir, de alambre o de realambrado. No hay un montón de cables tirados por aquí o por allá. La comunicación es instantánea, es decir, no hay conexiones físicas, por ejemplo, una conexión Bluetooth o Wi-Fi, y la cobertura puede ser global. Las comunicaciones pueden llegar donde el alambrado no es factible o es muy costoso. Por ejemplo, en áreas rurales, en viejos edificios, en campos de batalla, vehículos o en el espacio exterior por medio de comunicaciones satelitales. También permanece constantemente conectado, es decir, el término roaming permite la flexibilidad de permanecer conectado donde sea y cuando sea. Por ejemplo, ustedes con su teléfono pueden seguir conectados a la red utilizando roaming si viajan a Panamá, a todo Centroamérica, o en algunos casos pueden viajar incluso a Estados Unidos y todavía tener servicios. Claro, esto tiene un costo agregado. El crecimiento rápido del mercado da testimonio de la necesidad pública por movilidad y acceso ininterrumpido. Otra de las características importantes de las comunicaciones inalámbricas es la flexibilidad, es decir, que los servicios te van a alcanzar donde sea que vayas. También se pueden conectar múltiples dispositivos a la misma vez y no se requiere de una conexión física para la misma. Las ventajas del acceso inalámbrico también alcanzan temas como la parte civil, en donde no se necesita una obra de construcción muy agresiva, podríamos decirlo. Es decir, necesitamos construir el andamiaje que serían las antenas, pero luego ya no va a haber cables más allá de ellas. Esto es adecuado para zonas aisladas o de difícil acceso. Se puede desplegar rápidamente, es decir, podemos brindar el servicio a una gran cantidad de personas sin necesidad de las obras civiles. Se puede crecer rápidamente, es decir, escalable, y posee servicios digitales bidireccionales de banda ancha. ¿Qué limitaciones posee las comunicaciones inalámbricas con respecto a las alámbricas? Claro, no todo puede ser ventajoso. En este caso tenemos el principal problema, que es la interferencia. Como sabemos que es un medio compartido, en el caso, por ejemplo, de amplitud modulada, en la ciudad
se escucha tan ruidosa porque no solo el ambiente genera ruido, sino que, por ejemplo, los transformadores generan ruido en ese espectro de frecuencias. Otra de las desventajas es que, a diferencia de un cable, la fiabilidad y la disponibilidad depende del medio de comunicación, que es el aire. Y si, por ejemplo, hay una tormenta eléctrica o hay algún efecto natural que esté generando mucha distorsión en el medio que es el aire, va a provocar desvanecimientos en la señal y va a provocar que se desconecte. También tenemos otro problema, que es la privacidad. Tenemos que saber encriptar bien nuestros datos, porque cualquiera que se pueda conectar y capturar la señal inalámbrica podría decodificarlo si nosotros no somos cuidadosos. La última sería la pregunta importante: ¿las radiaciones electromagnéticas causan efectos negativos sobre la salud? Es un tema aún en discusión. Hasta el momento, la cantidad de estudios han demostrado que no generan un efecto nocivo en la salud. Sin embargo, estudios se siguen haciendo constantemente. Siguiendo con la comparativa de la viabilidad económica con respecto a los sistemas de acceso fijo inalámbrico, los factores críticos a tener en cuenta en la relación con una red de cable son, por ejemplo, la cantidad del espectro radioeléctrico disponible. Esto afectaría la capacidad final del sistema. Si, por ejemplo, nosotros queremos desplegar una radio en FM, debemos de ir al ente de regulación para ver si hay disponible algún canal de comunicación el cual yo pueda usar, y yo tendría que pagar por ese canal de comunicación. Esto tiene que ver con respecto al coste del uso del espectro y las licencias de operación. Si yo trato de utilizar un canal el cual no está autorizado por el ente regulador de mi país, estaré arriesgándome a caer en multas. También debemos de tomar en cuenta las áreas de cobertura y la densidad de los clientes. Esto incurre directamente en la cantidad de equipos necesarios. Por ejemplo, hay zonas de cobertura en las cuales las redes de comunicación, debido a la topografía o a la cantidad de usuarios, no es viable. El otro tema es el alcance del sistema, es decir, que depende de la banda de frecuencia y de la zona climática. También debemos de tomar en cuenta el coste de una estación base y el coste marginal de los terminales de los usuarios. Es decir, no me va a ser viable desplegar una red celular en una área rural en donde la cantidad de habitantes no es la suficiente como para cubrir los costes de desplegar un sistema de comunicación como ese. También tengo que tomar en cuenta los costes iniciales de instalación y los esfuerzos para planificar todo el sistema. De modo que tengo que tomar en cuenta el tiempo y los costes para encontrar un punto en el cual yo pueda operar con beneficios económicos. De modo que esto resumiría los pros y contras de un sistema alámbrico con respecto a un sistema inalámbrico. Entonces, resumiendo las ventajas de un canal alámbrico con un canal inalámbrico: el canal alámbrico tiene un ancho de banda abundante. No tenemos que preocuparnos por licencias para transmisión. Posee una alta velocidad, es decir, como está cableado, la velocidad se puede amplificar mucho más que, por ejemplo, con una señal inalámbrica. Esto lo podemos comprobar muy bien si comparamos conectarnos a nuestro router de manera inalámbrica o con un cable. No posee interferencia porque la señal va blindada en un cable, por ejemplo, un cable coaxial. No se va a desvanecer la señal porque la distancia
a la cual los cables están diseñados no permite que la señal se caiga. Con respecto a las instalaciones en el interior es bastante fácil. Posee un canal privado y seguro, pero no posee itinerancia. Y se pueden desarrollar sistemas grandes. Si lo comparamos con el sistema inalámbrico, el ancho de banda es escaso. La velocidad de transmisión está limitada por el medio. Generalmente nos vamos a encontrar con interferencias en el mismo. La señal se desvanece a veces. En el interior es difícil crear un sistema de transmisión inalámbrico porque las paredes y la construcción de los edificios evitan que la señal inalámbrica se propague fácilmente. En lugares públicos es inseguro. Ventajosamente, este sí posee servicios de itinerancia, es decir, podemos utilizarlo de manera internacional. Y es ligero, compacto y puede utilizar baterías. Los desafíos para la comunicación inalámbrica son el desarrollo de un hardware eficiente, es decir, que tanto los transmisores como los receptores consuman baja potencia y del mismo modo desarrollar herramientas de procesamiento digital de baja potencia. Debemos utilizar eficientemente el espectro de radio dado que es finito. Esto es como por ejemplo una pizza. En el caso de FM, cada radio tiene un pedazo de pastel y solo tienen derecho a ese pedazo de pastel, porque si quieren tomarse un pedazo más grande, esto va a generar interferencias. Es por eso que notamos que se van generando nuevas tecnologías para poder administrar este medio de una manera más eficiente. Por ejemplo, hemos visto los cambios en la tecnología celular pasando desde GSM hasta 4G y ahora hasta 5G, cada uno con sus ventajas tanto de alcance como de velocidad. Otro desafío que tiene es que los servicios sean integrados, es decir, tener en una sola red voz, datos y multimedia. También la diferenciación del servicio, la priorización y el compartimiento de los recursos es un reto que debemos de tomar en cuenta. Los requerimientos multimedia impuestos por el usuario implican un tema que es la calidad del servicio. En este caso, por ejemplo, en cuanto a la voz, un retraso de menos de 10 milisegundos es algo adecuado y aceptable. Que la cantidad de paquetes se pierdan y esté dentro del 1%, que por ejemplo la transmisión de datos sea desde 8 hasta 32 kilobits por segundo en cuanto a la voz. Por ejemplo, si hablamos de datos, es de 1 hasta 100 kilobits. Y en el caso del video, debemos de tener desde 1 hasta 20 megabits por segundo. Con respecto al tráfico, la señal de voz debe de ser continua. Respecto a los datos, podemos enviarlo de paquete en paquete. Y en cuanto al video, debe de ser continuo. La idea de un solo diseño y protocolo que le quepa a todos, lamentablemente no funciona. Debemos de proporcionar un soporte de red para la movilidad del usuario. Debemos mantener la calidad del servicio sobre los enlaces no confiables. Tener una conectividad y una cobertura de red a red. Manejar el desvanecimiento de la señal adecuadamente. Tener una multitrayectoria para poder tener un servicio constante, es decir, que no se interrumpa. Y debemos de manejar una probabilidad más alta de corrupción de datos. También la necesidad de mecanismos de seguridad más robustos
es una prioridad en cuanto a la privacidad y la autenticación de los mismos. Con respecto a la comparación de la tecnología móvil versus la tecnología inalámbrica, ambos términos son usados erradamente de forma intercambiada, pero no significa lo mismo. Ejemplo, un sistema LMDS, Local Multipoint Distribution Service, que en español sería un servicio local de distribución multipunto, y microondas son inalámbricos, pero no móviles. Por ejemplo, un sistema de radiocomunicación, teléfono celular y satélites son inalámbricos y son móviles. Entonces debemos de diferenciar muy bien lo que es móvil y lo que es inalámbrico. Es decir, un servicio de telefonía celular es móvil y es inalámbrico. Pero por ejemplo, la conexión satelital de una antena es inalámbrica, pero no es móvil porque la antena está fija. También debemos de tomar en cuenta los grados de movilidad, es decir, terminales sin cordón tienen baja movilidad, terminales celulares móviles tienen alta movilidad. Pasando al tema del espectro radioeléctrico, las ondas radioeléctricas o espectro radioeléctrico son las ondas electromagnéticas que se propagan sin guía artificial. Las frecuencias que se consideran convencionalmente en este campo son todas las frecuencias menores a 3000 GHz. Una definición más general es el rango de frecuencias actualmente aprovechables según las limitaciones técnicas y administrativas sobre el espectro. Matemáticamente, el ancho de banda disponible iría desde 0 Hz hasta el infinito. Sus propiedades son diversas a lo largo de su gama, así como baja frecuencia, media frecuencia, alta frecuencia, muy alta frecuencia y ultra alta frecuencia. En cada una de estas, el comportamiento de las ondas es diferente. Ahora en este gráfico estamos viendo el espectro radioeléctrico. En la primera parte dice longitud en metros. Esta es la longitud de la forma de onda en metros, es decir, 10 a la 3 sería 1000 metros. 10 a la 2 sería 100 metros. Entonces la longitud de onda son aproximadamente la de un campo de fútbol en este campo. Las fuentes que la generan son, por ejemplo, la radio AM. En este caso, la frecuencia, estamos hablando de 10 a la 6, que sería en el rango de más o menos 100 kHz. Si seguimos hacia adelante, estamos hablando de una longitud de onda de más o menos el tamaño de una pelota de tenis. La fuente que lo generaría sería un horno microondas y la frecuencia sería aproximadamente de 10 a la 9 Hz. Entonces estamos hablando de aproximadamente 100 MHz. Si seguimos hacia adelante y hablamos de las microondas, entonces ahí se sitúa los radares, sus dimensiones es más o menos de un punto, como un punto en el que estamos haciendo ahorita, y su frecuencia es de 10 a la 11. Si seguimos aumentando la frecuencia, vamos a observar que la longitud de onda es del tamaño de una célula, luego del tamaño de un virus, de una proteína e incluso hasta de una molécula de agua. En el caso de la luz visible, estamos hablando de frecuencias de 10 a la 14 o 10 a la 15 Hz. Esta la genera una bombilla, y si seguimos más adelante, estamos hablando por ejemplo de los rayos X. La fuente que lo genera sería un generador de rayos X o
por ejemplo, una radiografía. Si seguimos incluso más adelante, vamos a tener los rayos gamma que serían generados por elementos radiactivos y su longitud de onda, es decir, el tamaño de la forma de onda, ya no es comparable a nuestra escala. Ahora vamos a hablar de la clasificación del espectro de frecuencias. Frecuencias desde 300 hasta 3 kHz, recordemos que 3000 Hz son 3 kHz, estaría en el rango de ELF, extremadamente bajas frecuencias. La propagación de este tipo de señales es atmosférica, submarina y subterránea. Los usos de ellas son la navegación superficial, submarina, subterránea. Y la longitud de onda está aproximadamente entre 1000 metros y 100 kilómetros. Siguiendo y aumentando la frecuencia desde 3 a 30 kHz, estamos en la escala de BLS, que ahora sus aplicaciones son terrestres y su navegación es submarina. En esta tabla podemos observar que si seguimos hacia abajo, entonces esta parte, la longitud de onda, se va haciendo mucho más pequeña. Por otro lado, la frecuencia se va haciendo, como pueden observar ustedes, mucho más grande. Esto nos da como conclusión de que a medida de que la frecuencia aumenta, la longitud de onda va disminuyendo. Entonces, otro patrón que podemos observar en la gráfica es la nomenclatura. Empezamos con ELF por extremo, BLF por muy bajo, LF por baja frecuencia, MF por frecuencia media, HF por alta frecuencia, VHF por muy alta frecuencia, UHF por ultra alta frecuencia y así sucesivamente hasta llegar a la extremadamente alta frecuencia. Entonces, cada uno de estos rangos de frecuencias, como lo explicaba anteriormente, es como que partamos una pizza. Cada pedazo de la pizza tendría un ancho de banda que tiene aplicaciones específicas. Por ejemplo, en VHF aquí estamos colocando la televisión, los usos de la televisión, de la radio FM y militar. Si aumentamos más la frecuencia, también vamos a observar que la televisión está metida en este ancho de banda, pero ahora tenemos aplicaciones como los radares, la telefonía móvil, la radiodifusión satelital, los radares y la navegación. Para cada uno de los rangos de frecuencia existe una aplicación en específico. Con respecto al espectro de frecuencias y de una porción de aplicación que se limita a nosotros, podemos designar diferentes bandas, desde la banda 1 hasta la banda 6. Cada una de ellas tiene un rango de frecuencia específico. Por ejemplo, de 41 a 68 MHz le llamamos banda 1. De 87.5 a 108 MHz le llamamos la banda 2. Si ustedes observan esta banda, esta es la banda que se utiliza para trabajar FM. Así sucesivamente vamos definiendo cada una de las bandas y la banda de 12 GHz se define como la radiodifusión satelital. También por la longitud de onda podemos definir con diferentes designaciones o letras los valores de cada una de las frecuencias. Si trabajamos ahora, en vez de trabajar en radiodifusión y televisión, trabajamos en el orden de las microondas, vemos que las frecuencias son mucho más altas y que cada una de estas bandas de frecuencia tiene una letra designada. Si venimos aquí ahora a la otra tabla donde las frecuencias son mucho más altas que las microondas, tenemos por ejemplo desde 300 hasta 800 GHz. La denominación de esta banda es la región submilimétrica. Si seguimos más adelante, en la banda de 800 GHz hasta 400 THz,
estamos hablando del infrarrojo, y desde 400 hasta 750 terahertz estamos hablando de la luz visible, y por último, desde 750 a 10.000 terahertz estamos hablando de la luz ultravioleta. Entonces, nosotros como electrónicos trabajamos en un ancho de banda determinado y en un segmento limitado también del espectro electromagnético. Esto lo tenemos que tener muy claro en estas aplicaciones. Esto lo tenemos que tener muy claro en este campo de aplicación de la electrónica. Entonces, la clasificación de servicios de radiocomunicaciones por sus aplicaciones las podemos definir como terrenal o satelital. En el caso de la radiodeterminación tenemos radionavegación y radiolocalización. Tenemos también exploración de la Tierra por satélite, radioastronomía e investigación espacial, frecuencia, patrón y señales horarias y radioaficionados. También podemos clasificar los servicios de radiocomunicación por el desglose de sus servicios, por ejemplo, terrestre, marítimo, aeronáutico y satelital. Podemos clasificarlo por su movilidad en fijos y móviles, por la distribución de su señal como punto a multipunto o de difusión. Por ejemplo, un servicio de punto a punto sería un servicio de radiocomunicación. Por ejemplo, un servicio de punto a punto puede ser un sistema de radiocomunicación y un servicio de difusión puede ser, por ejemplo, FM. También podemos clasificarlos por los modos de exportación. Simplex, es decir, transmisión en un solo sentido. De nuevo, el ejemplo del sistema de comunicación de FM, es decir, de radiodifusión. Duplex, transmisión simultánea en ambos sentidos. Full duplex en Estados Unidos. Esto sería, por ejemplo, un sistema de comunicación celular. Y semiduplex, duplex alternada en el tiempo, no simultánea. Por ejemplo, un sistema de walkie-talkie. Estos elementos o estos sistemas de comunicación presionamos para hablar, luego decimos la palabra cambio y la otra terminal ocupa el mismo canal para comunicarse. En el tema de la gestión del espectro electromagnético debemos de tomar en cuenta la visión económica del espectro radioeléctrico. Sabemos que es un recurso natural muy escaso, por lo que debe tratarse de optimizar su uso de forma que puedan utilizarlo el mayor número posible de estaciones con el menor nivel de interferencia mutua. Se dividen en bandas de frecuencia, las cuales se atribuyen a los distintos servicios radioeléctricos. El ejemplo claro es la telefonía celular, la radiodifusión por FM y la televisión. Cada uno de ellos tres utiliza un ancho de banda específico, el cual no interfiere uno con otro. Hay organizaciones que rigen o que recomiendan la utilización del espectro electromagnético. Por ejemplo, la ITU, International Telecommunication Union o Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta organización genera estándares y manuales para el uso adecuado del espectro electromagnético. Asimismo está la International Frequency Registration Board o IFRB por sus siglas. Tenemos también la World Administrative Radio Council, WARC, y por último la CEPT. Todas estas organizaciones tienen su sitio web y tengan ustedes a bien revisarlos para poder aprender un poco más acerca de su trabajo. Hay otras organizaciones que trabajan en la estandarización y la regulación del espectro, que es, por ejemplo, el Instituto de Estándares Europeo de Telecomunicaciones, ETSI por sus siglas en inglés. También está el Instituto de Estándares Nacionales Americanos,
ANSI por sus siglas en inglés, y la Comisión Federal de Comunicaciones o FCC por sus siglas en inglés y que trabaja en Estados Unidos y que también nos afecta a nosotros. A manera local tenemos a Telcor, que es el ente regulador en Nicaragua. De modo que un organigrama de la ITU, que es la organización que rige las telecomunicaciones, sería: la ITU tiene una conferencia plenipotenciaria, el Consejo Administrativo se rige por esta conferencia, tenemos un secretario general, un buró de radiocomunicaciones, un buró de normalización de la telecomunicación y un buró de desarrollo de telecomunicaciones. En el caso de Nicaragua tenemos a Telcor como ente regulador y aquí está la página web para que tengan a bien revisarla. Bien, entonces en cuanto a la gestión del espectro radioeléctrico, este se divide también por regiones, así que se debe comprobar cuidadosamente las especificaciones de un equipo y su banda de operación en cada país de forma individual. Porque, por ejemplo, un equipo que trabaje en región 1 puede ser que no trabaje en región 2, es decir, puede ser que trabaje en una banda de frecuencia para las cuales localmente no está permitido. Por ejemplo, el esquema GSM para Europa es 900 MHz y para PCS en Estados Unidos es 1900. Entonces esto tiene diferencias sustanciales en el espectro entre 24 y 29 GHz. Es decir, que poseen anchos de banda diferentes. Una parte importante es el reglamento de las radiocomunicaciones. En cuanto a la atribución, nosotros debemos de inscribirnos en el cuadro nacional de atribución de frecuencias de una banda determinada para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicaciones, terrenal o espacial, o por servicio de radioastronomía o condiciones específicas. Este término se aplica también a la banda de frecuencias. Otro término importante es la adjudicación, que es la inscripción de un canal determinado en un plan, adoptado por una conferencia competente para ser utilizado por una o varias administraciones para un servicio de radiocomunicaciones terrenal o espacial en uno o varios países o zonas geográficas determinadas y según las condiciones específicas. Y la asignación, que es la autorización que da una administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones específicas. La regulación de los niveles de emisiones radioeléctricas están regidas también por Telcor, y en la infraestructura de control del ancho de banda de HF, VHF, UHF y SHF, también se debe comprobar la técnica de emisiones radioeléctricas y la localización de fuentes interferentes. Con respecto al equipamiento utilizado en estas bandas de frecuencia, en estaciones fijas se utilizan equipos que pueden analizar frecuencias hasta 2 GHz, en estaciones móviles hasta 40 GHz y en equipos transportables, por ejemplo, analizadores de espectros que puedan trabajar hasta una frecuencia de 40 GHz, en analizadores de equipos de radiotelefonía y en receptores de amplia cobertura hasta 2 GHz. Estos son algunos equipos utilizados en este campo. Por ejemplo, el Direction Finder, que nos permite encontrar la dirección de una fuente de radiación, un analizador de señal y espectro, que nos permite analizar en frecuencia la señal y su comportamiento. Tenemos estaciones de monitoreo fijas y estación móvil de monitoreo. Este es un ejemplo
de cómo podemos detectar una señal interferente. En este caso tenemos una estación móvil central y estaciones móviles remotas, así como estaciones que pueden funcionar en movimiento. Esto ha sido todo por esta primera conferencia. Muchas gracias por su atención.